Muy buenas noches. Nuestro invitado de esta noche es el señor ministro del Trabajo, el doctor Ángel Custodio Cabrera. El ministro acaba de salir de una reunión con la gente de Azonal Judicial, el sindicato que reúne a todos los jueces, magistrados, fiscales, a todo el sector de justicia del país. Están amenazando con paro porque no cumple el gobierno, según dicen ellos, lo que firmó para cumplir. ¿Se llegó a algún acuerdo, ministro? Ministro, Yamí, muy buenas noches. Un cordial saludo a todos los televidentes que nos acompañan a esta hora. Hubo muy buenas conversaciones entre Azonal Judicial, delegados de la Fiscalía General de la Nación, y hoy prácticamente hay un muy buen acuerdo y se estará firmando ese acuerdo el próximo martes. Esperemos los detalles la próxima semana, pero hay muy buen anuncio y para el país de que las dos partes, a instancias del Ministerio de Trabajo, se haya logrado esta muy buena conversación. Es decir, ministro, ya en la amenaza de paro se descarta. No, hasta que se firme, pero igual, claro. Vuelvo a decir, muy buena voluntad, el Gobierno Nacional, Azonal y la Fiscalía General de la República. Inclusive tengo entendido, señor ministro, que el presidente de la República le ha dado instrucciones de que todos los pleitos que haya sobre acuerdos que se han firmado con el sector sindical y con las asociaciones se cumplan. Así es, la instrucción del señor presidente de la República es esa y hemos hecho ese llamado de atención en el Consejo de Ministros. La instrucción que se le dio a todo el gabinete es: vamos a cumplir lo que firmamos. Y reitero, el Gobierno Nacional, el presidente, el doctor Iván Duque, firmó el decreto de progresividad, que significa que por norma, por decreto, todos los acuerdos que firme el Estado colombiano los tiene que cumplir. Entonces nosotros tenemos que dar ese primer paso y antes de que termine el Gobierno Nacional, todos los acuerdos deben ser ratificados y todos los acuerdos deben ser cumplidos, inclusive así tenga como meta diciembre 31 del 2022. Incluyendo los acuerdos que hayan firmado gobiernos anteriores y que no cumplieron. Sí, cada vez que se hay un acuerdo se recogen los incumplimientos anteriores del gobierno anterior. Entonces nosotros están incluidos y de esa manera vamos a intentar dar cumplimiento dentro de las disposiciones, muchas veces fiscales, lo que sea, pero por lo menos avanzar en lo más importante, en los acuerdos estatales. Entonces, digamos, ministro, la gran noticia de hoy es que la amenaza de paro de fiscalía, jueces, magistrados, etcétera, ya no está. Repito, buen augurio, buena en esa mesa de negociación toda la mañana con nuestra viceministra de Relaciones Laborales, la doctora Isis Andrea Muñoz, y de esa manera entonces se logra un muy buen acuerdo y espero que se firme y se inician las conversaciones para evitar cualquier otro tema que se nos avecine. Estupendo, ministro. Segundo tema, señor ministro. Usted en las últimas horas habló muy claramente sobre el trabajo infantil. ¿Qué hacer con ese problema? Bueno, Yamid, permítame robarme aquí unos minutos. Este es un tema de sociedad, de Estado colombiano. Nosotros pertenecemos a la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en la cual suscribimos un acuerdo en el sentido de respetar y eliminar el trabajo infantil. Nos habíamos hecho una agenda hasta el año 2025-2030. Con la pandemia esto se suspendió y sin embargo quiero hoy decirle aquí a la opinión pública el Gobierno Nacional cómo recibió la tasa de trabajo infantil en nuestro país. En el año 2018, cuando inició el gobierno, la tasa de trabajo infantil en Colombia era cercana al 7%. 6.7, 8%. Esto significaba más de 700.000 niños. 7% quiere decir, ministro. Cerca de 700.000 niños, jóvenes, adolescentes en trabajo infantil cuando iniciamos este gobierno. Me han dicho que el 7% de la población laboral de Colombia es de niños. No podemos hacer esa afirmación así directa. El número, más de 700.000 niños y jóvenes estaban... ¿Niños en qué edades? No, menores de 18 años. Menores de 18 años estaban en trabajo infantil cuando inició este gobierno. Hoy, Yamit, estamos hablando de 508.000 personas. Esto significa que sacamos 268.000 niños, jóvenes y adolescentes del trabajo infantil. Es un reto enorme y en el cual dejamos el camino para seguirlo cumpliendo. Uno dice,
debimos haber dejado en cero el trabajo infantil, pero resulta que aquí hay unos temas coyunturales de forma, de fondo de nuestra sociedad. Aquí hay una falta de compromiso de muchos padres de familia. Hay una falta de compromiso de algunas personas que dicen ser empleadores. Hay una falta de compromiso de muchas personas que creen que los niños se pueden utilizar para ciertos trabajos. No es que los menores en Colombia no puedan trabajar. Sí, eso le iba a preguntar. Los menores en Colombia pueden trabajar entre 15 y 18 años. Sí. Pero en ciertas actividades que no sean un peligro para su integridad física. Sí. Y en todo caso, esos trabajos tienen que ser autorizados por el Ministerio de Trabajo. Por eso el llamado que estamos haciendo el día 12 de junio, que se celebra, entre comillas, celebrar es el llamado de atención mundial del Día del No Trabajo Infantil en nuestro país, en todo el mundo. En el mundo hay 600 millones de menores en trabajo infantil. En América Latina, 8,5 millones de niños, jóvenes y adolescentes en trabajo infantil. Y por eso nosotros no podemos ser ajenos a esa situación. ¿Qué medidas podemos tomar? Y es la tarea en la cual ayer iniciamos. Hubo una coyuntura muy curiosa ayer, se vio el tema de Corabastos, donde un concejal de Bogotá hizo esa denuncia, el doctor Oscar Ramírez, al cual quiero felicitar aquí, porque así debiera ser, o sea, esos llamados de atención. Hoy ya ocurrieron los operativos, el ICF está, la Policía de Menores y Adolescencia actuó y el Ministerio de Trabajo de igual manera. Me comuniqué con el gerente de Corabastos y lo invité a que firmáramos un pacto de no trabajo infantil en Corabastos. Él está dispuesto a hacerlo, lo vamos a construir y en los próximos días lo anunciaremos. ¿En qué puede conseguir un pacto de estos? En primer lugar, divulgar en todo lado que los menores no pueden estar en esas actividades. Deben estar en lo más sano que es, en un aula de clase. Y por eso el gobierno nacional ha venido implementando, en primer lugar, hoy la educación en Colombia es gratuita. O sea, usted puede preguntar si faltan cupos en una escuela o colegio y ahí están todos los cupos. Al contrario, ha habido, sobran. En algunos sectores de Colombia pueden faltar, pero en las grandes capitales no. Y de otro lado, acabamos con en la ley de inversión social de crear la matrícula cero como política pública. Entonces nosotros, el gobierno del presidente Duque, termina el gobierno con la más alta inversión en educación pública en nuestro país. Entonces, la primera gran alternativa que tienen las familias es la educación. Vamos a entregar el gobierno con cerca de un 15% de la jornada única educativa en nuestro país. ¿Por qué le hablo esto de la jornada única educativa en nuestro país, Yamit? Porque la alternativa es el tiempo libre de niños y jóvenes. Tienen que estar ahí. ¿Cuál es el compromiso que adquirimos y en la reciente reunión de la OIT en Johannesburgo, en Durban exactamente? 3 elementos, Yamit. En primer lugar, seguir propiciando por el trabajo decente en nuestro país. Esto significa más formalidad, porque si una familia tiene su trabajo decente, formal, el trabajo infantil tiene que desaparecer. Segundo, seguir luchando y trabajando en el sector de la agricultura, que es en el sector en los cuales se siente que no hay, que todo el mundo sale a... No hay. Hemos trabajado con la Federación Nacional de Cafeteros, Yamit, a hacer esa tarea. Y hoy la Federación de Cafeteros, con sus campesinos, tiene muy claro qué hacen los niños en el campo colombiano. Ciertas formas no lo deben hacer. Usted puede colaborar en su casa, pero bajo las condiciones normales. Lo que no puede ser es un instrumento laboral. De otro lado, nos comprometimos también a luchar y a conseguir mucha cooperación internacional. Hace mes y medio, Yamit, con el gobierno de Estados Unidos, que nos ha colaborado enormemente, suscribimos un acuerdo de $10 millones para combatir toda la violencia contra los niños, contra la forma de explotación sexual, con el trabajo infantil.
Y aprovecho aquí para una cuña, el gobierno de Estados Unidos ha reconocido a Colombia y a nivel mundial de que somos los que hemos avanzado muy fuertemente en ese compromiso como política pública. Pero claro, cuando uno dice que tiene 500.000 niños, jóvenes, adolescentes, pues el reto es enorme y seguiremos avanzando, Jeremy. Pero precisamente, señor ministro, en Noticiero CNN anoche divulgó las imágenes de niños en Corabastos, pues que cada uno tendrá un peso de 70 kilos cargando unos bultos que pesan mucho más que el mismo niño. Yo no sabía lo del acuerdo que usted llevó hoy con Corabastos, pero eso sí que es una gran conquista, porque no hay derecho, ministro, a estas imágenes que anoche transmitimos nosotros, de ver unos niños, menores de 12 años, con unas cargas en sus hombros, pues absolutamente terribles. Yami, esto nos obliga a avanzar mucho más. Ese fenómeno se presenta no solamente en Corabastos, en muchas plazas de mercado de Colombia. Claro. Aprovecho aquí este espacio, Yamit, porque voy a iniciar, primero que todo, creamos un grupo élite de inspectores de trabajo. Sí. Para trabajar conjuntamente con la Policía Nacional, con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con el Ministerio de Educación y con el Ministerio del Deporte. O sea, todas las alternativas del Estado colombiano. Y es que lo otro, ahí me escribía, ayer como anuncié esto, muchas personas me escribieron. ¿Y qué hacemos con familias que no tienen ingreso? La familia en este momento, y le doy, usted ya lo ha registrado, pero lo voy a recordar acá hoy, nosotros tenemos un programa que se llama Familias en Acción, Sí. que tiene una cobertura de 2.634.000 familias, que el compromiso para recibir esa ayuda del Estado colombiano es que el niño tiene que estar estudiando. En junio, en las próximas 2 semanas, el gobierno va a ampliar esa cobertura con 1 millón más de familias en acción. Esto terminamos a 3.634.000. ¿Y eso cuánto vale? No, ya está con presupuesto. El Ministerio de Acción de Hacienda nos dio visto libre y ya está anunciado, ya se está implementando. 1 millón más de familias. Qué bueno. Esto significa para esta tarea de rescatar mucho más jóvenes en ese sector. Entonces nosotros creemos que el compromiso que hemos adquirido internacionalmente de que esto se pueda cumplir en 1 o 2, 3 años, de eliminar por lo menos en una cifra totalmente cercana al 90%. Entonces yo creo que las acciones y lo que ha hecho este gobierno, este Ministerio de Trabajo, de lograr visualizar esa problemática y sacarla adelante. Ahora, señor ministro, el gran problema laboral que tiene Colombia, y usted bien lo sabe, es la informalidad. Hay muchos más trabajadores informales que formales. Hablemos sobre este tema, ministro, y la prima que viene inmediatamente después de comerciales. A ver, señor ministro, ¿cuántos trabajadores tiene Colombia? Bueno, en Colombia, digamos, la población... 20 millones. Más o menos 20 millones. Y hoy tenemos un dato muy importante, Yamit. En Colombia, de los cuales hoy tenemos una tasa del 10, 11%, 11.6% de tasa de desempleo, pero ahí incluye formales e informales. Sí, señor. Le voy a dar el siguiente dato y lo voy a repetir acá. Año 2019, o sea, antes de la pandemia, en Colombia había 9.800.000 trabajadores afiliados al sistema PILA. Es decir, formales. Formales, donde están independientes y dependientes. O sea, 9.800.000. En mayo del 2020, en plena pandemia, que ha sido la tasa de desempleo más alta del país, 21.4, se bajó a 9.100.000. Y hoy tenemos 10.400.000 afiliados formales, de los cuales 1.400.000 son independientes y 9 millones con un contrato de trabajo. Esto significa, Yamit, que la formalidad ya es mayor. Es mayor que la informalidad. No puede. Cuando arrancó el gobierno, nosotros teníamos el 51% de informalidad. Vamos a entregar el gobierno con 46% de informalidad.
O sea, por eso los datos están ahí. Y hemos avanzado muchísimo y por eso es que hemos rescatado a los menores. Por eso recuperamos el empleo. Hoy todos los técnicos dicen que hemos recuperado más del 90%. Para mí como ministro de Trabajo hemos recuperado todos los empleos formales de este país, porque yo me guío por el PILA. Ahora necesitamos es llegar a ese mercado informal. Y nosotros hemos dejado todos los instrumentos, hemos financiado la nómina, el subsidio a los jóvenes, entre jóvenes entre 18 y 28 años de edad, a las mujeres que me contraten. Estamos en los próximos días a entregar el reporte, vamos en 370.000 subsidios, o sea, empleos nuevos este año, o sea, el gobierno subsidiando. Hay una cantidad de propuestas y demás que espero que el gobierno siguiente las acoja y aspiro, Yamit, que este gobierno o en este año logremos a un dígito de tasa de desempleo. El gobierno siguiente que usted cree que va a pasar. No, esperemos que los gobiernos, el que llegue, lo que sea, en primer lugar, mire todo lo que ha hecho. Nosotros vamos a entregar, ya se inició, vamos a hacer tenemos listos los informes de empalme, donde están las cifras, donde están lo que dejamos. O sea, oiga, utilice el beneficio de los jóvenes, utilice el beneficio de las mujeres, utilice los mayores de 28 años, porque eso está diseñado para 3 años. Entonces, el próximo gobierno tiene que impulsarlo. Sea el cual sea. Sea cual sea. Mire, ministro, a propósito de la formalidad que usted ha alcanzado a trepar en el actual gobierno, ¿cuántos de los formales son mujeres y cuántos hombres? Estamos superando, nosotros creemos, digamos, dentro de los 9 millones formales, sí, dentro de los 9 millones, digamos, de los 10 millones 451, no, el 45% son mujeres y el 55% hombres. Okay. En la recuperación, Yamit, en el último año, sí, en los 2 millones de empleos que en los últimos 2 años, mujeres, el 60% han sido mujeres. O sea, las políticas, esto de la pandemia a veces que ha sido terrible ha permitido sensibilizar. Claro. Y hoy la mujer está en el mercado laboral de una manera muy fuerte. Porque fueron las que más sufrieron en la pandemia. Claro, porque es que una mujer tiene la doble condición, sí, mujer cabeza de familia, sí, tenía que atender su hogar, tenía que trabajar virtualmente, entonces por eso las desplazaron rápidamente. ¿Y por qué los jóvenes? De igual, porque los jóvenes los sacaron muy rápidamente y los disminuían, o otra persona con mayor experiencia lo hacía. Por eso nosotros creamos toda una política pública para capacitación en la educación y formación para el trabajo en el Sistema Nacional de Cualificaciones, que técnicamente así se denomina que es. De aquí en adelante el SENA tiene que capacitar a la gente, es con lo que necesita el mercado laboral. No en cursos X, Y, Z, sino lo que requiere el mercado laboral. Y eso nos permite a nosotros hacer hoy está marcando el mercado laboral totalmente diferente. Sí, que eso es lo que ha debido hacerse hace mucho rato. Así es. Ministro, la prima. ¿Qué le pasa al empresario o al amo de casa? ¿Qué le pasa al que no pague la prima y tenga obligación de hacerlo? Bueno, en primer lugar, todos los que tienen un contrato de trabajo están obligados a pagar. Son 30 días al año, o sea, se paga 15 días en junio y 15 días en diciembre. El plazo máximo ahora es el 30 de junio. Las sanciones por no pagarla, en primer lugar, oscila entre más o menos entre unas multas entre 1.000 millones y 5.000 millones por no hacerlo. Por eso depende del empleador, por eso es muy importante este programa. Oiga, señor empleador, el chiquito, grande, todos paguen la prima. Incluye a las empleadas del servicio doméstico, proporcional a lo que usted le paga. Tengan o no tengan contrato. No, el servicio doméstico en general todas tienen que estar afiliadas, sí. Y entonces el llamado a atención a estas personas, paguen su prima, no se sometan a estas multas por parte del Ministerio de Trabajo, y por cada día de no pagarlo, en lugar de haber una sanción, puede incurrir inclusive en que por cada forma de pagar las prestaciones sociales en general, por cada día de no pago, es un día de un salario. Es decir, ¿habrá multas si no se paga la prima semestral? Sí, es muy bien y por eso aprovechamos este escenario para divulgarlo. Por favor, no
se someta a multas por parte del Ministerio de Trabajo. ¿Y de qué manera, señor ministro, el gobierno puede recomendar o señalar algún camino para que la prima no se dilapide? Es muy complejo porque es que esto es un derecho, es un patrimonio de la persona y la persona hace con lo que quiera. Simplemente el llamado que uno hace siempre, utilícenlo bien. Es como, por ejemplo, los trabajadores que reciben el subsidio familiar, que lo reciben cerca de 4 millones. Siempre le decimos, oiga, esos 40.000, 50.000 pesos de subsidio que usted recibe, inviértalo en su hijo, eso no es suyo. Su hijo es en educación, en manutención, en vestuario, hágalo. Esos llamados siempre los hemos hecho a través de las cajas de compensación familiar. En este caso, aprovecho este micrófono, a todas las personas, esta prima utilícenla de la mejor manera en sus necesidades de su hogar. Aprovechenlo para la educación de sus hijos, aprovechenlo en lo que tiene que ver en la manutención, en alimentación y obviamente en el vestuario de sus familias. Y como ya algunas empresas han pagado la prima o la están pagando, aprovechen el día sin IVA. No, claro, en serio. Es serio, mire, el llamado también con el tema de la prima es muchos empleadores la están anticipando. Sí. Antes del 15 de junio, o sea, prácticamente esta semana lo están haciendo. El que tiene su flujo de caja lo hace, el que no, pues esperará hasta el 30, pero la mayoría, y quiero felicitar a todos los empleadores que lo han hecho, y además aprovechen el día sin IVA y en el cual pues pueden aprovechar con estos recursos hacer y no pagar el 19% en muchos productos, lo cual va a beneficiar en el ingreso a las familias. Ahora, señor ministro, mire, el tema final. El próximo domingo, dijo usted, pero el próximo domingo elegimos presidente. ¿Usted va a votar? Como todos los ciudadanos colombianos responsables por el mejor futuro de este país, lo debemos hacer. Tome cualquier decisión que tome, pero participemos en nuestra democracia, que ese ha sido lo que siempre se ha reclamado. Usted sabe, Yamí, que yo he sido una persona elegida democráticamente, donde siempre le decía yo a los electores, tomen la mejor decisión, pero decidan el futuro de los colombianos, participen. No es bueno votar en blanco. No me atrevo a dar esa opinión. No, pero digo, tomar una de las dos. Yamil, no me ponga en ese plan, pero hay que tomar una decisión en este país. ¿Está en riesgo Colombia, señor ministro? No, Colombia tiene todas las instituciones democráticas muy bien construidas. Por eso cualquier persona que asuma las riendas de este país sepa que encuentra unas instituciones democráticas y que hay que preservarlas. Nadie sabe, señor ministro, quién va a ser el presidente y muchísimo menos sabe quién va a ser el próximo ministro del Trabajo. Pero usted, ¿qué diría de sus obras, de su gestión como ministro? ¿Qué recomendaría a su sucesor sin saber quién es todavía que continuar? Bueno, el Ministerio de Trabajo le ha dado un vuelco total a esta institución. ¿En qué sentido? La pandemia nos ha demostrado que hay mucho por hacer por los trabajadores en Colombia. El primer mensaje se llama diálogo social. ¿Esto qué significa? Empleadores, trabajadores y el Estado colombiano. ¿Por qué le digo esa primera? Este ministerio, este gobierno, el presidente Iván Duque, 2 acuerdos. Uno, un acuerdo con todas las organizaciones sindicales del país, con 1.290 puntos. Un acuerdo estatal firmado por todos. Segundo, un acuerdo entre empleadores, trabajadores y el Estado colombiano para el salario mínimo, que por primera vez llegó a 1 millón de pesos. Los empleadores lo atendieron, el gobierno fue el intermediario y los trabajadores lo hicieron. ¿Qué tal si nosotros no hubiéramos haber incrementado el salario mínimo del 10.06%? Hoy estaríamos con dificultades, a pesar de todo el tema de alimentos y demás, en las cuales pues el gobierno ha actuado. Pero vuelvo a decir, ese es el primero, diálogo social. Segundo, hay que intervenir el mercado laboral en todo lo que nosotros hicimos. Dejamos todo un sistema nacional de cualificaciones, capacitación y formación para el trabajo, inclusive certificación por competencias que usted no sabía, digamos, el SENA no le ha podido certificar, la universidad no le ha podido certificar, pero usted sabía hacer plomería o una actividad, hoy el SENA le puede certificar. Eso se llama un programa que se llama Saber Hacer Vale. Esos programas son los que hoy van a cambiar. Tercero, algo muy importante. Cuando digo intervenir en el mercado laboral, primero en la formación para el trabajo y segundo,
en costos laborales que hay que seguir impulsando. O sea, los jóvenes, las mujeres, acompañando eso. Tercer o cuarto punto, premiar y trabajar con las empresas en la inclusión laboral en mujeres y otros sectores para que el mercado laboral corresponda a lo que es. Y yo creo que de esa manera, con esos puntos primordiales y lo otro, trabajar en la informalidad mucho más fuerte. Esto significa más inspección y vigilancia. Yo entrego el ministerio el próximo 19, entregamos 355 nuevos inspectores de trabajo. ¿Para qué? Para realizar esa inspección y vigilancia en todo el país, para que logremos mejores condiciones laborales. Yo creo que con esos 4 o 5 elementos le dejamos al gobierno nacional temas muy importantes. Señor ministro Ángel Custodio Cabrera, muchísimas gracias, es usted muy amable y le prometo que yo mismo le haré entrega personal a quien sea el próximo ministro del Trabajo de este programa para que sepa sus recomendaciones. Yamí, muy amable y como siempre este escenario ha sido muy importante apoyando lo que realizamos, pero lo más importante divulgando lo que hacemos. Muy amable usted, ministro. A usted, Yamí. Y a ustedes televidentes, muchas gracias por la sintonía y están invitados a continuar aquí en Noticentro 1, CN.